Corría el año 1994 cuando viajaba a este país en unos de mis viajes evangelísticos para cumplir invitaciones de congresos, campañas, recorridos a iglesias, cuando una iglesia de New Jersey me invitó para dar un viaje a Israel. Cuando esta iglesia me invitó pagándome todos los gastos a Israel para que le sirviera de predicador, pues yo le di las gracias y le dije: agradezco mucho que me extiendan esta invitación, pero para mí dar un viaje a Israel sería el acontecimiento más hermoso de mi vida. Y siendo que mi esposa me ha acompañado en los momentos de alegría, de tristeza, en mis prisiones, en mis batallas, llevando jabitas a Oriente de comida a su esposo preso, no sería capaz yo de aceptar la invitación de ustedes para conocer la Tierra Santa si mi esposa no fuera. Saltó un pastor de este concilio y dijo: mi iglesia le paga el viaje a su esposa. Regresé a Cuba y en menos de 10 días volví a venir a Estados Unidos junto a mi esposa para pasar una semana en New York sacando visas para Israel y otros países que teníamos que ir. Y qué hermoso cuando aquel Boeing 747 con más de 400 pasajeros pisaba la tierra de Israel y los judíos y rabinos en hebreo proclamaban la grandeza de Dios, y nosotros los pentecostales en lengua llenábamos aquel avión de alabanzas, de bendiciones. Recuerdo cuando pisé la tierra de Israel, recogí un poco de tierra del suelo y adoré a mi Señor. Gloria a Dios. Fueron días en que todos los días llorábamos. Yo iba al frente de un ómnibus con unos 40 hermanos, y cuando salíamos temprano en la mañana sobre las 7 del Hotel Shalom Jerusalén, de Jerusalén, íbamos por las calles de esta ciudad cantando el coro: Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Las lágrimas corrían por nuestros ojos. Todos los días era la visita a un lugar histórico donde nos imaginábamos lo que pasó allí nuestro Señor Jesucristo, pero ninguno de estos lugares como el día en que visitamos la tumba de nuestro Señor. Gloria a Dios. Qué emoción. Amén. Qué momento de tensión. Amén. Una larga hilera estaba esperando poder entrar. Antes habíamos tomado la Santa Cena bajo los pinos y cedros de aquel lugar, pero cuando pudimos entrar a la tumba donde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor, ¿se imaginan usted? Allí con la cámara de video tratando de filmarlo todo. Mis dedos, yo creo que se rasgaron en aquella roca tratando de arrancarle un pedacito, aunque fuera para traerlo de recuerdo y hoy mostrárselo a ustedes. Pero cuántos millones de dedos habían hecho lo mismo antes que yo. Aquellas piedras, aquellas rocas estaban pulidas, no salía ni polvo. Pero con la cámara filmaba aquella cueva donde fue puesto el cuerpo del Señor, y allí dentro paseaba el lugar donde aquella tumba de José de Arimatea, que había cedido a nuestro Señor Jesucristo. Filmábamos bien el sitio, y cuando íbamos filmando las paredes, allí han puesto una puerta de madera para tapar la entrada
Y aquella puerta tiene su bisagra. Cuando movimos la puerta, había un letrero así de ese tamaño que decía: no está aquí, ha resucitado. ¡Qué impacto! No está aquí, ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que ocurre, mis queridos hermanos. Cada vez que nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que decir, dígalo conmigo: ha resucitado. Ha resucitado. Por eso en esta mañana no le vamos a hablar de un Dios muerto, no le vamos a hablar de un Dios colgado en una pared, no le vamos a hablar de una medallita, no le vamos a hablar de ninguna urna con una figura arquitectónica allí que prefigura a una imagen, a un ídolo, a un supuesto Dios. En esta mañana le vamos a hablar del Cristo vivo, al Cristo que se levantó de la tumba. Gloria a Dios. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, y leeremos los primeros 11 versículos. En suma reverencia, nadie hable, nadie camine ahora. Guardemos temor santo a la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, tercer evangelio, el capítulo 24, desde el verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Gloria al Señor. Aleluya. Hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene tantas facetas, hay tantas implicaciones en este hecho singular del cristianismo. Pero nosotros vamos a mirar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como un sello. Usted sabe que para que una carta tenga valor, debe llevar su estampilla, debe llevar su sello. Amén. Para que un documento oficial, una inscripción de matrimonio, un certificado de matrimonio, una inscripción de nacimiento, un título, cualquier documento oficial debe tener o un cuño seco o un cuño mojado, o de una u otra manera un sello que acredite, garantice que la entidad que lo emite avala ese certificado. Nosotros estamos diciendo
que en esta mañana miraremos la resurrección como un sello. El cristianismo sin resurrección no es nada. El cristianismo sin resurrección es religión. El cristianismo con un Dios muerto en una tumba es igual que el budismo, confucianismo, mahometanismo y todos los ismos que existen hablando de religión. Pero cuando nosotros hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo que la resurrección es el sello, es la garantía, es aquello que patognomónicamente caracteriza e identifica y le da vida al cristianismo, porque no es religión muerta. Nosotros creemos y adoramos a un Dios que resucitó, a un Dios vivo. Por eso cuando nosotros tenemos la resurrección como un sello, la podemos ver como un hecho anunciado, el sello de los profetas. Fueron los profetas los que anunciaron. Desde aquel profeta Isaías, Miqueas, los distintos profetas de la antigüedad, aún 700 años antes de que Cristo viniera. El profeta Daniel, hablaron de la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor. Por eso estamos diciendo que las palabras de los profetas sin este sello serían baldías. Si la resurrección no se hubiera consumado, todas las profecías quedarían como meras palabrerías. Sin embargo, nos dice la palabra del Señor en Mateo 12:40, el mismo Cristo hablando, porque así como Jonás hizo referencia al profeta Jonás, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 noches y 3 días, así el Hijo de Hombre estará en el seno de la tierra durante 3 días y 3 noches. Jonás fue un tipo de Cristo, como lo fue José, vendido por unas piezas de plata, como nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nosotros que al mirar el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos viendo cómo la resurrección es el sello de los profetas, en el capítulo 10 del libro de los Hechos podemos nosotros mirar el verso 39, donde la palabra del Señor nos dice allí: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Amén. Por su nombre. Aleluya. De este dan testimonio todos los profetas. Vemos nosotros cómo el sello de los profetas ha sido la resurrección. Cuando el profeta Isaías, que se le menciona a Isaías como el evangelista del Antiguo Testamento, porque fue el profeta que habló más y más claro acerca de Jesucristo. Fue el profeta que describió la vida de Jesús, dónde iba a vivir Jesús, dónde iba a pernoctar, cómo iba a ser en su muerte. Todos los detalles acerca de Cristo los dio el profeta Isaías. Y en el capítulo 53, versículos 7 al 12, dice Isaías, hablando de Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma a usted y a mí, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se imagina usted que el profeta Isaías profetizó 700 años antes de que Cristo viniera al mundo? 700 años antes, y hay una descripción tan prolija, tan exacta, tan minuciosa, como el Cristo que iba a venir. Decía Isaías, sería angustiado, sería afligido, sería quebrantado, sería llevado como un cordero manso al matadero, los trasquilarán, enmudeció, no abrió su boca, lo echaron en la cárcel, y dice, fue cortado de la tierra de los vivientes, fue muerto, pero por la rebeldía de mi pueblo fue herido, se dispuso con los impíos su sepultura, un ladrón a la izquierda, un ladrón a la derecha. La muerte de cruz era la muerte más ignominiosa que el imperio romano emitía a un reo. Era la muerte de los criminales, de los asesinos, de la gente más baja de la sociedad. Esa fue la muerte que le dieron a Cristo, crucificado entre dos ladrones, como si él fuera también uno de ellos. Dice, más con los ricos fue en su muerte, porque a la hora de enterrarlo se estaba cayendo ya el sábado, el sabbat de los judíos. Era viernes, estaba cayendo ya la tarde. Usted sabe que cuando lo crucificaron, desde las 12 del día, se llenó de tiniebla Jerusalén. Estaba oscuro, como si hubiese ocurrido un eclipse. Hubo trueno, relámpagos, temblor, miedo, partía, se rasgó el templo del velo de arriba a abajo, y los judíos tenían que entregar el viernes y comenzar el sábado, el reposo sabático, cuando caía la tarde. Por eso aceleraron la muerte de los ladrones, quebrándole las piernas. Al quebrarle las piernas, el cuerpo pendía más rápidamente, el diafragma comprimía los pulmones y la asfixia era urgente. Querían que acabaran de morir porque ya venía el sábado y tenían que enterrar. Pero cuando fueron a quebrarle las piernas a Cristo, ya Cristo había expirado y había entregado el Espíritu. Por eso el profeta dice, no será quebrado hueso suyo. Amén. Oh santo, aleluya. Gloria al Señor. Por eso estamos hablando, mis queridos hermanos, que la resurrección es el sello, lo que le pone ahí el cuño al cristianismo. Como 700 años antes, Dios a través de los profetas anunció toda la vida, detalle, milagro, cosas significativas de la vida de Cristo, demostrando que Él es Dios y que Dios estaba en esa vida y que Él era el Dios encarnado. Por eso los profetas recibieron el sello. Sin resurrección no hay profecía, sin resurrección no hay cristianismo, sin resurrección no hay evangelio, sin resurrección no estaríamos nosotros aquí. Y tan detalladamente habla el profeta cuando dice, Jehová lo quiso quebrantar, lo sujetó a padecimiento.
Cuando expíe el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano y verá el fruto de la aflicción de su alma. Cristo murió para que tú seas salvo, para que yo sea salvo. Hoy hay alegría en el cielo, hoy hay alegría en el corazón de Jesús al ver que su muerte valió la pena, que tú le recibiste por la fe, que has creído en su nombre, pero has creído en un Dios vivo, en un Dios resucitado. No has creído en un Dios muerto. No, estamos creyendo en el Cristo que se levantó de la tumba. Gloria a Dios, aleluya. Como dice ese coro, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del pecado y muerte eres vencedor, tú llamarás siempre nuestro Redentor. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Alabado, venció la tumba, se levantó. Gloria al Señor, es singular el cristianismo. Esto no es religión, esto es experiencia, esto es bendición. Y vemos nosotros, mis queridos hermanos, como Oseas 6:1-2 lo dice también, como Hechos 2:29 y 36 también afirma, sellando las profecías, dándole cumplimiento. Pero así como hemos dicho que la resurrección es el sello de los profetas, estamos diciendo que es el sello de los apóstoles. Gloria a Dios. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran hombres como usted y como yo. Estoy seguro que si nosotros hubiésemos vivido en la época de Cristo, nosotros formaríamos los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Hombres comunes. Pedro lo negó 3 veces. Tomás no creía y Jesús lo llamó incrédulo. Judas lo entregó con un beso. Pero no sé que los apóstoles eran ángeles, no. Eran hombres llenos de 20 basuras y cosas. Pero precisamente Cristo vino a salvar lo que no servía. ¡Aleluya! Por eso te cogió a ti, me cogió a mí. Gloria al Señor. ¡Alabado Jesucristo! Hoy nosotros somos un hombre, una mujer transformado por la mano de Cristo, mejorado, gloria al Señor. El artífice divino ha hecho tantas cosas en nosotros, nos ha moldeado tanto, pero todavía le queda trabajo por hacer. Pablo decía, prosigo al blanco, no que lo haya alcanzado ya, al premio del Supremo galardón, gloria al Señor. Tenemos que seguir clamando a Dios y confiando y diciéndole cada día al Señor, artesano divino, amén, gloria. Sigue poniendo tus manos sobre mí. Amén, gloria. Sigue moldeándome alfarero, gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero nosotros estamos diciendo cómo la resurrección es el sello de los apóstoles. Sin la resurrección los apóstoles no hubieran seguido predicando. Amén. Amén. Are you here? Sin la resurrección, aquellos que cuando el Señor murió no estuvieron ni siquiera al lado de la cruz. Patica, ¿para qué te quiero? Se escondieron, huyeron. ¿Usted cree que si los apóstoles no hubieran visto al Señor resucitado, iba a salir predicando por toda Judea, Galilea, Samaria, por Antioquía, por Siria, por Turquía, por todos los países, hablando de Cristo? Si ellos hubiesen pensado que Él no resucitó, si no hubieran tenido la experiencia con Él, ellos no hubiesen predicado. Por eso estamos hablando que la resurrección es el sello. Es lo que da la garantía, gloria al Señor. Por eso cuando nosotros leemos este pasaje de Lucas 24, en los versículos 21 al 27, nos dice la palabra, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Oiga lo que pensaban los apóstoles. Cuando Cristo murió estaban desanimados. Colgaron los guantes, se dieron por vencidos. Mire cómo expresa en este verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora,
además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ellos no creían. Gloria a Dios. Aunque Cristo les había dicho, yo resucitaré. Nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él era la solución de nuestros problemas. Pero mire, hoy es el tercer día y nada, aquí estamos, acongojados y tristes. Y aún algunas mujeres dicen que fueron a la tumba y que Él no estaba, que estaba vacía, pero yo no lo creo. Y cuando le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, dijo Tomás, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en el costado traspasado, no creeré. Yo tengo que ver. Por eso hay algunos por ahí que le llaman Santo Tomás. Y era Tomás un apóstol. Alabado el Señor. ¿Creen ustedes que era necesario que Cristo resucitara? Oh, Cristo había vencido el pecado cuando le crucificaron. Cristo había mantenido una vida santa, pura. Aunque por ahí hay películas que hablan de 20 basuras y que Jesucristo tuvo hijos y que Jesucristo no sé qué y no sé cuánto. Si el diablo no hiciera eso, no fuera diablo. Gloria a Dios. Señor. Pero él tiene que demostrar que él es diablo. Amén. Si el diablo no le calumnia a usted, entonces es un santo el diablo. Gloria a Por Dios. eso el Señor dijo, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Son bienaventurados, porque si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán en ustedes las ramas? Amén. Gloria a Dios. Alabado el Señor. No es lo que diga la gente, es lo que tú vives. Amén. No es lo que piense la gente, es como tú vives. Amén. No es lo que nadie opine, es lo que opina Dios de ti. Aleluya. Porque en definitiva, el que te salva es Él, y el que te bendice es Él, y el que te ayuda es Él, y el que te va a llevar al cielo es Él, y el que te tiene preparado un lugar es Él. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Bendito el Señor! Y nosotros vemos que estos discípulos, dice las Escrituras, que volvieron a pescar. Pedro se fue a pescar otra vez. Gloria a Dios. Recuerda que cuando el Señor llamó, le dijo, desde ahora pescarás hombre, Pedro. Deja ese trabajo, yo te llamo a un trabajo especial, al apostolado. Pero ellos ya como Cristo murió, dice que volvieron a la pesca. Volvieron a pescar. Tuvo que el Señor aparecerse en el mar de Galilea ya. Se pasaron toda una noche pescando y nada cogían. Toda una noche, y apareció el Señor al amanecer y le dijo, boga mar adentro y echa la red a la derecha. Gloria a Dios. Pero oye, nosotros somos pescadores experimentados, llevamos toda una noche aquí y no hemos cogido nada. Pero Jesús le dijo, ellos no se habían dado cuenta que era el Señor, le dijo, boguen mar adentro y echen la red a la derecha. ¡Ay, Señor! Gloria a Dios santo. ¡Ama! ¡Vive! ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Gloria. El Señor que ha resucitado sabe hacia dónde tienes que ir tú, hacia dónde tienes que tirar la red, si a la derecha o a la izquierda. Por eso hay que buscar al Señor en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad, en tiempo de necesidad. Hay que buscar al Señor para que el Señor nos diga para dónde están las redes. ¡Aleluya! Porque para eso Él ha resucitado. Él es el sello, Él es el sello, gloria al Señor, de nuestro cristianismo. Amén, aleluya. Y tú no estás solo. Amén. Dile al que está a tu lado, tú no estás solo. Nosotros no necesitamos una brújula de esa física como tienen los pescadores, los navegantes o los pilotos, una brújula. Allí no, nosotros tenemos una brújula. No, yo no dije una bruja, yo dije una brújula. Sí, porque alguien tiene bruja por ahí, santos, se hacen santeros y tienen demonios y diablos, pero nosotros no tenemos bruja, nosotros tenemos una brújula, la brújula nuestra es Cristo. Con ese no hay fallo,
con ese no hay error. Alabado el Señor, con ese no hay engaño. Ese te lleva a todo conocimiento y verdad. Bendito Jesucristo. Bendito Señor, aleluya. Santo. Y estos discípulos desorientados, atemorizados, incrédulos, necesitaban ver al Señor. Por eso la resurrección es explicable, que era viable. Hay cosas que no entendemos. Cuando nosotros vemos a los criminales por ahí, vemos a los drogadictos y vemos ahora como Corea del Norte que quiere invadir a Corea del Sur y amenazando a Estados Unidos, a veces la mente es más fácil decir, si yo fuera Dios, a todos estos dictadores los quitaban. No. Si tú fueras Dios, yo no tendría salvación. Pero gracias a Él que tú no eres Dios. Aleluya, Dios santo. Porque una cosa piensa el borracho y otro el bodeguero. Gloria a Dios. Y con nuestra mente espirita queremos resolverlo todo enseguida. Pero la mente de Dios es infinita. Y Él sabe hacer las cosas. Y las hace bien. Y las hace bien. Alabado el Señor. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y muera. Pedro le dijo, Señor, no te acontezca tal cosa, yo soy capaz de dar hasta la vida por ti. Gloria a Dios. No, que no te acontezca eso. No, mira que no. Yo recuerdo cuando en Cuba me llamaron porque el gobierno cubano quería que cerrara todas las casas culto. Ellos habían dado orden de dar culto en las casas. Y ahora vieron que Cuba se llenó de casas culto. Ahora el evangelio corría por los llanos y las montañas, la ciudad y los campos. Yo era superintendente de la parte central del país y me llamaron, me dijeron, tienen que cerrar en la ciudad 85 de las nuevas iglesias, incluyendo la que está en su casa, que asistían 2,000 personas a mi casa. Gloria a Dios. Y por 3 meses conversé con el gobierno y le ofrecí variantes. Me dijeron, tiene que cerrarla, si no la cierro le echamos en la cárcel. Y le vamos a echar muchos años en la cárcel. Y entonces fue cuando yo le dije al gobierno, yo soy un pastor y a mí Dios me llamó a abrir iglesia, no a cerrar iglesia. Yo no cierro iglesia. Échenme todos los años que ustedes quieran en la cárcel. Alabado el Señor. Alabado Señor. Gloria a Dios. Y llegaron amigos y llegaron pastores. Y el superintendente general de Cuba me llamó por teléfono y me dijo, Pastor Orson Vila, cierre las casas. Pastores que venían, oiga, usted se va a someter ahora a prisión. No, cierre. Y ellos decían, cierre. Y yo decía, no cierro y no cierro. Porque Dios manda a abrir, no a cerrar. Y algunos pensaban, mi esposa sufrió, mis hijos sufrieron. Estoy recordando a Abraham ahora cuando yo estaba en aquel campo allí, guataqueando caña, que tú te apareciste con una botella de Coca-Cola. Apareció mi hijo allá, que se enteró donde yo estaba y me llevó allá una botella de Coca-Cola. Bendito Dios. Que compartí con todos los presos allí. Santo. Sí, la familia sufrió, la iglesia sufrió todo, pero hoy en día el hecho de que yo no cerré las casas culto, me condenaron a 2 años de prisión, tenía que trabajar de 5 de la mañana a 5 de la tarde con un machete en el campo haciendo y deshaciendo, rebajé 60 libras, caminaba 13 kilómetros a pie diario. No cerré las casas culto a nada. Cuando las demás iglesias vieron, dijeron, nosotros no cerramos, los demás pastores, superintendentes no cerramos. Hoy Cuba está llena de casas culto. Si yo hubiera cerrado, el gobierno lo hubiera dicho a los demás superintendentes, Orson Vila cerró, ustedes tienen que cerrar también. Gloria a Dios Santo. Y a veces no nos explicamos las cosas. A veces las cosas que más valen son las que más precio tienen. A veces las cosas que no tienen precio no se aprecian, no se estiman. Pero cuando las cosas cuestan, esas son las que se aprecian. Por eso nosotros apreciamos la salvación que Cristo nos ha dado. Porque le costó la vida, tuvo que morir, tuvo que sufrir en el Calvario. Pero hoy dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y se alegrará, se gozará el Señor como se está gozando en
esta mañana con su pueblo que le adora, que le reconoce, porque su sacrificio fue válido. Gloria al Señor. Y si aquellos apóstoles no hubieran visto a Cristo resucitado, no hubieran predicado más. Amén. No hubieran estado expuestos y dispuestos a morir como el Pedro que lo negó después, lo crucificaron con la cabeza para abajo. Gloria a Dios. Hombres eminentes como San Pablo, un erudito y miembro del Sanedrín, no hubiera dado su vida por el Evangelio. Como él dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La resurrección impartió vida. La resurrección le dio valor. Por eso nosotros hoy en día predicamos el cristianismo sobre todo fetiche y creencia falsa, con valor, con dignidad, con honor, con fe, con gozo. Gloria al Señor, porque nuestro Dios vive, nuestro Cristo vive. Esto es un evangelio de poder, de verdad. Bendito el Señor. Alabado Jesucristo. Alabado Jesucristo. Bendito el Señor. En este mismo capítulo 24 de Lucas, en el verso 5 al 7, dice la Escritura: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Amén, gloria a Dios. No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Vaya a la tumba de Lenin, que allí verá a Lenin. Vaya a la tumba de Einstein, de Newton, que allí va a encontrar sus cuerpos. Aún Simón Bolívar, Chávez, abrió la tumba. Allí estaba el esqueleto de Simón Bolívar, el de Martí, el de cualquier político, prócer, de Shakespeare, poeta, escritor, científico. Pero vaya a la tumba de Cristo, que no se va a encontrar ni un hueso del carpo ni del tarso, no va a encontrar un pelo, no va a encontrar nada, porque Él resucitó íntegro. Y está a la diestra del Padre sentado, intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Por eso decimos: Cristo vive, Cristo reina, Cristo es el Rey. Gloria al Señor. Alabado Jesucristo. Y esto los apóstoles tenían que vivirlo, tenían que experimentarlo. Gloria a Dios santo. Porque fíjense, si la resurrección fue un sello, que cuando nuestro Señor Jesucristo muere y ocurrió aquel terremoto con todas sus implicaciones, dice que las tumbas de muchos muertos se abrieron. Gloria a Dios. Y después que Él resucitó, porque Él es la primicia de los que resucitaron, después que Él resucitó, dice, esos cadáveres fueron levantados y le aparecieron a sus familiares. Bueno, no solamente fue Lázaro, muchas tumbas se abrieron y fueron resucitados como evidencia física de la resurrección de Cristo. Resucitó personas que quién sabe qué tiempo llevaban de muertos. ¡Ay, Señor! ¡Oh, santo! ¡Gloria a Dios! Diga: Cristo es poderoso. Yo sirvo a un Cristo de poder. ¡Gloria al Señor! Por eso yo no titubeé. Oiga, cuando yo me convertí en el año 69 y empecé a servir a Cristo, era estudiante de la carrera de medicina, 5º año de medicina, había abrazado la fe, pero yo necesitaba experiencia con Dios. Aquí está mi esposa, toda la noche yo estaba de vigilia. A veces a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, ella me decía: Orson, acuéstate. Y muchas veces yo amanecía en mi cama con zapatos y ropa, porque no sabía a qué hora de la madrugada, dormido, me acostaba. Muchas veces amanecía a las 6 de la mañana de rodillas, en vigilia.
Y era buscando a Dios. Yo quería experiencia con Dios. Yo quería que Dios se me mostrara. Yo tenía, para ser un predicador, que tener experiencias con el Señor. Cristianismo es experiencia. Nosotros no somos religiosos. Los religiosos hacen cosas que le dicen, rézale este pensamiento a la Virgencita de Guadalupe y tú verás cómo, ¿verdad? Te va a contestar. A ver, di un Ave María. Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres toda mujer, bendito su amén. Como una grabadora, un papagayo. Gloria a Dios, santo. Pero cristianismo no es eso. Cristianismo es, Señor, tú sabes lo que me está pasando. Tú sabes, Señor, que la suegra mía trata con ella. Mira, si está aquí la suegra. Cristianismo es conversación de tú a tú, y ahí le hablamos y Él nos habla, y cuando nos levantamos de la oración, Gloria a Dios. very happy. Ay, Señor. Gloria a Dios. Señor me escuchó, el Señor le contestó. Ahora lo que tengo que esperar. Pacientemente busqué a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Ahora lo que tengo que esperar es que el Señor conteste. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cristianismo es experiencia. Experiencia con el Señor. Bendito Jesucristo. Ese es el sello. Por eso, cuando se levantaron las vidas, cuando resucitaron los muertos, aguanta, que aquí no solo es no, mira para ahí cuántos muertos hay. Mira, Chero del barrio, mira cómo está Timoteo, mira, se levantó Juanito, mira. Alabado el Señor, alabado. Y en Jerusalén se convertía, todo el mundo iba detrás de Cristo, alabado el Señor. Por eso estamos hablando de que la resurrección es el sello de los apóstoles, pero también tenemos que decir que es el sello de los redimidos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y yo le decía que como cuando me convertí en un estudiante yo necesitaba experiencia. Y un domingo después que vinimos de la iglesia, leíamos la Biblia allí en la casa de la abuela de mi esposa, que vivíamos con ella. El hospital nos quedaba a 3 o 4 cuadras donde estudiábamos los dos. Y entonces estábamos leyendo la Biblia, la abuelita su Biblia, mi esposa su Biblia y yo mi Biblia. Cuando yo siento que mi esposa da un grito y cuando miro, no era una rana, porque para una rana de este tamaño ya está gritando ya. Cuando miro, no era una rana, era que la abuelita, cuando miro la abuelita, se le habían caído los espejuelos. La abuelita balbuceaba y veía cómo la Biblia caía al suelo. Ella caía hacia atrás en el sillón y moría. Rápidamente cerré la ventana, las puertas de la casa y le dije a mi esposa de rodillas clamar al Señor. Y nos tiramos frente a ella y de rodillas a decirle al Señor, por favor cámbiale la pila. Y entonces, dígame, y entonces yo estoy fervientemente viendo la situación, clamamos. ¿Y sabe mi oración a Dios cuál era? Señor, no permita que nuestro hogar se llene de luto. No permita que se llene. Era una anciana de 80 años. No permita que se llene de luto. Oramos un ratico ahí pidiéndole al Señor. Me levanté rápido, corrí al cuarto mío, busqué el estetoscopio, vine, le oculté el corazón, paro cardíaco, oculté los pulmones, paro respiratorio. Metí el pulpejo de mi dedo en la esclerótica buscando el reflejo fotomotor, que es lo primero que pierde una persona cuando muere. Usted le toca ahí la esclerótica. Si está vivo, aunque esté en coma, parpadea. Si está muerto, no hace nada. Cuando le dice así, taca, 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 nada. La vieja estaba muerta. Entonces, cuando miré, había tenido relajación de esfínter, se había de pecado, orinado. Y una muerte completa. La cargué y la llevé hasta su cuarto y la acosté en el borde de la cama. Y me entró una alegría. Porque yo le estaba pidiendo, Señor, yo quiero una prueba tuya. Yo quiero que tú demuestres que tú estás vivo. Yo te quiero servir, pero yo necesito experiencia contigo. Gracias, Señor. Yo necesitaba experiencia
Por eso la resurrección es el sello de los redimidos, tuyo y mío, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y le digo a mi esposa de rodillas que ahora yo voy a comprobar si lo que dice la Biblia es la verdad. Eso que dice ahí, Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé. Yo voy a ver si eso es verdad. Ahora me va a demostrar a mí que yo puedo confiar en Él. Gloria a Dios. Me tiré de rodillas, dije vamos de rodillas, empezamos a clamar, Señor, que devuélvele el alma, vuélvele el alma al espíritu, resucítala, resucítala, Señor. Y ahí clamamos y clamamos. Llevamos más de 5 minutos en toda esta tragedia. Y aquí hay doctores que saben que el cerebro humano no admite más de 5 minutos sin oxígeno, porque la célula nerviosa muere y no se regenera, la célula hepática muere y tampoco se regenera. Esa anciana llevaba mucho más de 5 minutos muerta y clamando ahí con fe. Tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Señor, yo creo tu palabra, demuestra que yo la puedo creer. Recuerdo que estaba de rodillas, arrodillado frente a ella, el estetoscopio colgaba de mi cuello, estaba ahí clamando cuando sentí dentro de mí una voz que me dijo, ponte el estetoscopio y auscúltale el área precordial. Puse las ojivas del estetoscopio en mis orejas, levanté la campana, estaba frente a ella y puse en el área precordial la campana del estetoscopio. Cuando ese momento sentí una cosa que hizo el corazón arrancó a latir. Se imagina usted el gozo que yo tenía. Había arrancado el corazón. El Señor lo había hecho. Y entonces yo me quedo mirándola, estupefacto, disfrutando aquel episodio, cuando veo las venas yugulares aquí en el cuello, que estaban lógicamente por la muerte quieta, ahora se empiezan a ingurgitar y empieza la sangre a bombear la circulación mayor y empiezan las venas yugulares a insuflarse y empezó la circulación, y aquellos pies que estaban cadavéricos los toco y ya estaban tibios, subía por las piernas, allí no estaba muy gordita pero estaban ahí, entonces las piernas, subía el calor y empezaba cuando en eso un ruido me hace detenerme. Salió del paro respiratorio, empezó a respirar. ¡Qué emoción! Ahora ya estaba tibia, corazón andando, pulmones respirando y yo disfrutando aquello. Imagínense usted, ¡qué banquete! ¡Gloria al Señor! ¡Puedo creer! Cristo ha resucitado. El poder del Señor está a nuestro alcance. ¡Gloria al Señor! Cuando en eso veo que empieza a parpadear, sus párpados empiezan a moverse. Yo le había introducido el dedo mío como un clavo de línea y aquellos ojos no se movían. Ahora empieza a parpadear. Gloria a Dios. Y abre los ojos. Gloria a Dios. Y al ver el fenómeno que estaba frente a ella, que ella estaba frente a ella, me dice, ¿qué me ha pasado? Y le digo, ni averigüe. Y le digo a la vieja esta que se murió y le da un patatún aquí mismo y se me echa a perder el milagro. ¡No! ¡Gloria al Señor! Dile, ¡qué bueno! ¿Cuántos creen que Cristo ha resucitado? Sí, primicia de los que durmieron. Alabado al Señor por eso. La resurrección es el sello de los redimidos. Alabado el Señor. El cristianismo es experiencia. Dios sana el hígado, Dios sana el riñón. En estos días hemos visto cómo el Señor ha sanado enfermos aquí, dando evidencia de la resurrección de Cristo. El hermano Antonio, que recibimos como miembro hoy. Antonio, ponte de pie. ¿Dónde está la orquesta? Dice que Antonio tiene la orquesta. ¿De qué te sanó Dios el miércoles? De la columna vertebral. Tenía 2 vértebras comprimidas, lesionadas de un accidente. Sin embargo, el miércoles cuando oramos quedó libre completamente. ¿Ha seguido doliendo? Ni un poquito. Nada. Gloria al Señor. Sana cáncer, sana estómago, sana hígado, sana mente, sana todo el Señor. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Yo sí creo necesario, hermano, que vayamos por un instante a Primera de Corintios. Yo no te voy a predicar más, yo no te voy a terminar ya. No quiero que me estés mirando con la cara torcida. Pero vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, versículo 3.
Dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Vamos a ver qué dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos a creer nosotros que resucitaremos? Que nuestros familiares que han muerto resucitarán, que nuestros hermanos en la fe que han muerto resucitarán. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Cristo el Señor. Lo último que te voy a decir, minimizando y resumiendo esto, es que la resurrección es el sello de la iglesia. Amén, gloria a Dios. La iglesia con un Cristo muerto no hace nada. Dice que se habla, el planeta Tierra tiene 7.000 millones, 7.100 millones de habitantes tiene el planeta Tierra. Y más de la tercera parte se llaman cristianos, abrazan la fe cristiana. Gloria a Dios. Se dice que el 80% de todos los científicos son cristianos. Gloria a Dios. ¿Usted cree que la gente de más conocimiento, de más saber, si esto fuera una farsa, fueran cristianos? El 80% de todos los científicos son cristianos. Gloria a Dios. Aún de países ateos, son cristianos, abrazan la fe. Gloria a Dios santo. Tenemos nosotros que en esta mañana el mundo entero, oiga, el mundo entero está celebrando la resurrección. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito